Muy buenas noches, licenciados compañeros. En esta ocasión, el grupo número 1, integrado por Ernesto Racancoj, Beatriz Tizol, Raquel Chanash y Clara Pérez, tenemos el agrado de presentarles lo que es la auditoría fiscal. Antes de iniciar de lleno con la auditoría fiscal, definiremos lo que es una auditoría. Como bien sabemos, la auditoría es un proceso sistemático que obtiene y evalúa objetivamente la evidencia con respecto a declaraciones acerca de las acciones económicas y eventos. Dicho proceso determinará el grado de razonabilidad entre estas declaraciones y el criterio para comunicar los resultados a los usuarios interesados. La auditoría tiene varias clasificaciones. Entre ellas, las más importantes son acorde a quién la realiza. Estas son la auditoría interna y externa. Por su alcance podemos encontrar también lo que es auditoría de balance, auditoría de resultados, auditoría de áreas específicas y auditoría parcial. También por su objetivo tenemos lo que es la auditoría financiera, la auditoría operativa, auditoría de cumplimiento, y en la cual encontramos lo que es la auditoría fiscal. También está la auditoría ambiental y la forense. Generalidades de la auditoría fiscal. La historia de la auditoría fiscal es tan antigua como la humanidad. En su forma más primitiva y simple, surge cuando un pueblo o núcleo social es dominado, bien sea a través de la política, la religión, la economía, la ciencia o por la fuerza. Así, el pueblo o grupo dominante requiere que los tributos que impuso les sean pagados correctamente y en el tiempo establecido, y para cerciorarse del debido cumplimiento, crea cuerpos revisores que se encargan de estas fiscalizaciones. Da inicio acá lo que actualmente identificamos como auditoría fiscal. Enfoque de la auditoría fiscal. El profesional de la contaduría pública dedicado a los servicios de auditoría fiscal de forma externa enfoca su atención en la elaboración del producto final denominado dictamen del informe fiscal, producto de su trabajo al que habrá de dar seguimiento para el cumplimiento de cada una de las recomendaciones. En este informe se pretende, como en todas las auditorías, dictaminar sobre la situación en la que se encuentra la entidad, en este caso relacionado al área fiscal, añadiendo recomendaciones y referentes legales relacionados a la solución del problema. Uno de los roles que desempeña el auditor interno en los aspectos fiscales es el seguimiento de los vertiginosos cambios en las leyes y normativas tributarias que están ocurriendo en el plano económico a nivel mundial. Las principales fuentes de recursos económicos para el Estado la constituye la recaudación de impuestos y la realiza a través de un órgano del gobierno central denominado Superintendencia de Administración Tributaria. Antes de entrar de lleno al tema de la auditoría fiscal, es importante definir algunos términos, como lo son los impuestos. Los impuestos, según lo define la Superintendencia de Administración Tributaria en el Diccionario de Definiciones Útiles publicados en su página electrónica, dice que son recursos percibidos por el Estado en forma coactiva de los sujetos pasivos obligados a ello, o utilizados por el Estado para el cumplimiento de sus obligaciones. Los elementos básicos que deben conocerse para comprender el tratamiento de los impuestos son los siguientes: sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es cualquier ente que esté facultado por la ley para el cobro de tributos. Según el artículo 17 del Código Tributario, refiere que el sujeto activo es el Estado o el ente público acreedor del tributo. El sujeto pasivo son todas aquellas personas individuales o jurídicas que tienen la obligación del pago de tributos por haber incurrido
en un supuesto del hecho generador al que la ley imputa la obligación tributaria. La clasificación más conocida de los impuestos, considerando la práctica administrativa de la recaudación, la traslación y la forma de manifestarse la capacidad tributaria, es la siguiente: impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos son los impuestos que el sujeto pasivo no puede trasladar a otra persona, sino que recae directamente en su patrimonio. Asimismo, no existe intermediario entre el contribuyente y el fisco. Los indirectos, en cambio, son los impuestos que el sujeto pasivo traslada a un tercero, y este último es quien realiza el pago del mismo. En este caso, no se conoce la capacidad contributiva del sujeto sobre quien recae el impuesto. Dicho esto, definiremos lo que es auditoría fiscal. La auditoría fiscal puede definirse como un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva la evidencia relacionada con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos para el caso. Ello implica verificar la razonabilidad con que la entidad ha registrado la contabilización de las operaciones resultantes de sus relaciones con la administración tributaria, su grado de adecuación con normas internacionales de contabilidad, debiendo para ello investigar si la declaración fiscal se ha realizado razonablemente con arreglo a las normas fiscales aplicables. Otro elemento de interés es que durante la realización de su trabajo, los auditores se encuentran cotidianamente con nuevas tecnologías en las entidades, por lo que requieren de la incorporación sistemática de herramientas con iguales requerimientos técnicos, así como de conocimientos cada vez más profundos de las técnicas informáticas más extendidas en el control de la gestión. La auditoría es un proceso de análisis o evaluación de los estados financieros de una empresa. Quien realice la auditoría debe ser un ente ajeno a la empresa. El concepto de auditoría fiscal engloba contenidos diferentes en función a la persona a quien realiza la auditoría. Para Sánchez Valderrama, la auditoría del área fiscal persigue un doble objetivo. En primer lugar, comprobar que la compañía ha reflejado adecuadamente las obligaciones tributarias en función del devengo, habiendo provisionado correctamente los riesgos derivados de posibles contingencias fiscales. Y en segundo, si se ha producido su pago efectivo según los plazos y de acuerdo a los requisitos formales establecidos. Esta definición sintetiza los dos objetivos principales del auditor fiscal, que es evidenciar, de un lado, si el reflejo contable de las circunstancias fiscales es razonable de acuerdo con las normas establecidas, y de otro, si las obligaciones legales se han cumplido adecuadamente. En el ámbito mundial, se habla de auditoría fiscal desde una doble vertiente: la realizada por auditores de cuentas independientes o por funcionarios públicos de la administración tributaria. Nosotros vamos a tratar el asunto desde la óptica de la auditoría en cuentas o auditorías financieras. Conviene entonces diferenciar entre ambas facetas. En este sentido, el objetivo perseguido por el auditor externo no coincide en modo alguno con el perseguido por la inspección fiscal, ya que esta centra su atención en verificar si la entidad ha cumplido su obligación tributaria, exigiendo, en caso contrario, el cumplimiento de tales obligaciones de acuerdo con la legislación vigente, lo que incluirá deudas tributarias, más sanciones, más intereses de mora. Sin embargo, el auditor externo, lejos de exigir, recomienda una serie de actuaciones informando privadamente de unos hechos para expresar públicamente una opinión profesional.
sobre la adecuación o no de unos estados financieros a unos criterios establecidos. La auditoría fiscal es el proceso sistemático de obtener y evaluar objetivamente la evidencia acerca de las afirmaciones y los hechos relacionados con actos y acontecimientos de carácter tributario, a fin de evaluar tales declaraciones a luz de los criterios establecidos y comunicar el resultado a las partes interesadas. Ello implica verificar la responsabilidad con que la entidad ha registrado la contabilización de las operaciones resultantes de sus relaciones con la hacienda pública, su grado de adecuación con principios y normas contables generalmente aceptadas, debiendo para ello investigar si las declaraciones fiscales se han realizado razonablemente con arreglo a las normas fiscales de aplicación. Bien, los objetivos de la auditoría fiscal. Entre ellos están determinar si sus sistemas contables son aceptables, conocer si el catálogo de cuentas es aceptable, verificar si se está al día en el cumplimiento de sus deberes formales, detectar áreas de riesgo, saber exactamente qué correctivos aplicar. La función del auditor en la auditoría fiscal. Estas funciones son relación y determinación de situación legal tributaria, evaluar los avances y acciones relacionadas por el Estado referente al ámbito fiscal, certificar copias de los documentos de trabajo elaborados con motivo de ejercicio de sus facultades de comprobación, evaluar si existen riesgos económicos fiscales para evitar o reducirlos, analizar si se utiliza una estrategia que aprovecha todas las opciones y deducciones fiscales existentes, confirmar si existe planificación fiscal y si es la más adecuada con arreglo al entorno familiar y de futuro de la empresa. Auditoría fiscal en su contexto nacional. En el ámbito guatemalteco, la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, como ente fiscalizador, centra su actuación en verificar si la entidad ha cumplido sus obligaciones tributarias. En caso contrario, el incumplimiento de tal obligación de acuerdo con la legislación vigente tendrá deuda tributaria, multas más intereses y mora. Por otro lado, todo contribuyente puede requerir una auditoría tributaria de parte de una firma de auditoría o auditor independiente, quien lejos de exigir, recomienda una serie de acciones e informa particularmente de unos hechos para expresar una opinión profesional sobre la adecuación o no de los estados financieros a leyes, normas y criterios según la legislación guatemalteca preestablecida. Pero el hecho de que un contribuyente cuente con sus estados financieros auditados por un auditor independiente no lo exime que la SAT lo audite. Veamos la función que posee la Intendencia de Fiscalización. Es la responsable de programar y planificar en el ámbito nacional la fiscalización de los tributos y obligaciones accesorias, incluyendo los que gravan el comercio exterior de las mercancías de conformidad con el Código Tributario. Coordina y controla la ejecución de las actividades vinculadas con la fiscalización. Analiza, diseña y programa las actuaciones y procedimientos relativos a su competencia. Resuelve en forma originaria las solicitudes, procedimientos originados por las acciones de verificación o en materia de fiscalización. Esto conforme a lo establecido en el Código Tributario, excepto aquellos procedimientos que impliquen su imposición y aplicación de una sanción administrativa, lo cual corresponde al superintendente. Objetivos de la auditoría fiscal. Dentro de los objetivos de la auditoría tributaria para el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias
podemos mencionar las siguientes. Determinar que la base imponible sea la correcta. Verificar que el tipo impositivo aplicado sea el que establece la ley específica. Verificar que el impuesto resultante haya sido pagado oportunamente. Comprobar que el contribuyente cuente con la documentación legal de soporte de las operaciones declaradas. Verificar que el contribuyente haya cumplido en presentar las declaraciones mensuales, trimestrales y anuales según corresponda, en el plazo establecido en la ley específica. Verificar que haya efectuado correctamente las rebajas y créditos fiscales cuando corresponda. Características de la auditoría fiscal. Revisa esencialmente el entorno tributario del contribuyente, es decir, que el contribuyente debe conocer exactamente a qué impuestos está sujeto y cuál sería su base legal. También podemos mencionar que es una evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Involucra la revisión de algunos rubros o segmentos específicos. La base de la auditoría la establece principalmente la legislación vigente en el momento de realizar sus operaciones. Determina y establece ajustes a la base imponible y multas por infracciones tributarias. La auditoría fiscal se distingue de otras formas de auditoría, principalmente porque su objetivo principal es evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y sustantivas que le son aplicables a la entidad que es objeto de auditoría. Otra de las particularidades de la auditoría fiscal consiste en que debe ser desarrollada por un profesional que posea un conocimiento especializado en el área tributaria. Clasificación de la auditoría fiscal. Según los diferentes programas de fiscalización que se pueden llevar a cabo, las auditorías pueden clasificarse en auditoría fiscal interna. Las personas encargadas de llevar a cabo esta labor pueden ser tanto trabajadores de la entidad, normalmente que estén integrados en el departamento de auditoría interna de la misma, como profesionales externos contratados para lograr los mismos fines, como ambos a la vez. Entre las actuaciones que pueden desarrollar en el ejercicio de su función, destacamos las siguientes. Estudio de la legislación impositiva establecida en los tributos que afecten a la entidad. Establecimiento sistemático de los modelos normalizados que incluyan, de manera ordenada, las distintas fases para el cálculo de los distintos conceptos impositivos, como bases imponibles, tipos impositivos, cuotas, deducciones y bonificaciones, pagos a cuentas e información a incluir en la memoria, así como la contrastación de dicha información con la obtenida a partir de la contabilidad y de las declaraciones impositivas presentadas por la entidad. Implantación de sistemas que garanticen el cálculo correcto de los tributos, así como el máximo aprovechamiento de las ventajas fiscales que resulten de aplicación en función de la actividad desarrollada por la entidad. Elaboración de reglas escritas relativas a aspectos tales como segregación adecuada de funciones relativas a la confección, presentación y liquidación de las declaraciones fiscales, definición de las personas o departamentos responsables de la revisión, autorización y firmas de las declaraciones, así como la custodia de los soportes documentales de la misma. Planificación de la situación fiscal futura mediante sistemas que permitan estimar de una forma razonable la utilización de las posibilidades legales contempladas por la normativa. Auditoría fiscal externa. En la auditoría fiscal externa, a diferencia de la interna, la vinculación se hace por medio de un contrato de servicios profesionales.
es aquella que es llevada a cabo por una persona independiente o firma de contadores públicos. El auditor independiente no es un empleado del cliente, su relación con la administración no es otra distinta a una relación profesional. Cuando la auditoría es desarrollada por un auditor independiente, se persigue principalmente identificar las contingencias fiscales que posea la entidad y aplicar medidas correctivas que permitan eliminar las contingencias detectadas. Por otro lado, está también la auditoría fiscal desarrollada por una institución gubernamental. Esta función corresponde a la administración tributaria cuando se aplica al sector privado. Si la auditoría se aplica a una institución gubernamental, la auditoría es ejecutada por la Contraloría General de Cuentas. Cuando esta auditoría es desarrollada por una institución estatal, como la Superintendencia de Administración Tributaria, su objetivo principal es aplicar el marco sancionatorio sobre las infracciones tributarias que cometan las instituciones que son objeto de auditoría. Y cuando es desarrollada por la Contraloría General de Cuentas, su objetivo fundamental es dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que se manejen fondos públicos. La promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, el control y aseguramiento de la calidad del gasto público y la probidad de la administración pública. La auditoría también se clasifica por el número de impuestos a revisar. Entre ellas podemos mencionar la auditoría específica. Esta auditoría tiene el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales o sustantivas con respecto a una ley específica. Auditoría integrada. El objetivo de esta auditoría es verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y sustantivas relacionadas con dos o más leyes. También se clasifica por el lugar donde se realiza la revisión. Auditoría de gabinete. Es la revisión que se realiza desde la oficina donde se encuentra el auditor tributario. Auditoría de campo. Es la revisión que se efectúa en el domicilio fiscal de la entidad, recopila toda la información necesaria para verificar el adecuado cumplimiento tributario y la elaboración de los papeles de trabajo. Ahora veamos las etapas de la auditoría fiscal. El auditor, antes de iniciar cualquier trabajo de auditoría, debe observar normas y lineamientos sobre el objetivo y los principios que regirá su labor de auditoría, tal como lo estipula la Norma Internacional de Auditoría 200, sobre objetivos globales del auditor independiente y realización de una auditoría de estados financieros. Así también debe establecer los términos de trabajo con el cliente por medio de una carta de compromiso, para lo cual puede aplicar la Norma Internacional de Auditoría 200, NIA 210, acuerdos de los términos del encargo de auditoría. El Manual de Procedimientos Generales de Fiscalización y Auditoría Tributaria de la Superintendencia de Administración Tributaria define a la auditoría tributaria como proceso sistemático que consiste en una secuencia lógica de pasos que debe seguir el auditor para enfocar, realizar e informar una auditoría tributaria. Las etapas del proceso en mención constituyen los procedimientos de auditoría tributaria. Las etapas del proceso sistemático a que se refiere dicho manual son: estudio general de la empresa. En esta etapa el auditor debe conocer todos los elementos estructurales más importantes de la empresa. Un estudio general es la comprensión global de las características, misión, visión, objetivos y principales actividades de la empresa a examinar.
Análisis. Clasificar, agrupar o resumir en grupos homogéneos de carácter significativo la información para facilitar su revisión. Se realizan análisis de saldos y análisis de movimientos. Orientación del examen. En esta segunda etapa, el auditor debe determinar los criterios y pautas que utilizará en su trabajo y también debe establecer las muestras. Ejecución del examen. Es la etapa en la cual el auditor recoge todas las evidencias que respaldarán sus conclusiones para el informe final. Informe final. Es la última etapa en la cual el auditor comunicará al supervisor los resultados de la auditoría. El auditor independiente o firmas de auditoría, con la adopción de las normas internacionales de auditoría, NIA, al momento de realizar trabajos de ramo fiscal, puede hacer uso de las mismas con el fin de respaldar su labor sobre una base con estándares de calidad y también promover la buena práctica. Licenciado, compañeros, gusto de saludarlos. Continuando con el tema de auditoría fiscal, daremos a conocer el tema de planeación de la auditoría. Para poder abordar el tema de la planeación, debemos de tomar en cuenta las siguientes normas internacionales de auditoría. NIA 300, Planificación de la auditoría de estados financieros. Esta tiene como propósito establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la planeación de la auditoría de estados financieros. NIA 315, Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Esta norma indica que el auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error en los estados financieros. NIA 320, Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Esta norma se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. Planeación de la auditoría significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance de la auditoría esperados. En la planeación de la auditoría, el auditor deberá establecer un plan global de auditoría. El auditor deberá desarrollar y documentar un plan global de auditoría describiendo el alcance y conducción que se esperan de la auditoría. ¿Qué asuntos tendrá que considerar el auditor? Pues deberá considerar el conocimiento del negocio, comprender los sistemas de contabilidad y de control interno, los riesgos e importancia relativa, la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos, la coordinación, dirección, supervisión y revisión. Programa de auditoría. El auditor deberá de elaborar el programa de auditoría. Este permite evaluar el progreso del trabajo y a partir de este se puede medir la supervisión y el control. El programa de auditoría deberá adecuarse a las necesidades y alcance que se pretende lograr. El programa de auditoría debe ser una guía completa del trabajo a realizar. Ejecución del trabajo de auditoría. La ejecución del trabajo de auditoría se hace con el fin de determinar las eventuales incidencias tributarias. Este trabajo de campo se realiza bajo la revisión de un supervisor de auditoría. El supervisor estará a cargo de el personal asignado, seleccionar los procedimientos específicos para obtener evidencia de auditoría, revisar los papeles de trabajo, comprobar que los puntos escritos en el programa se han completado
y que las conclusiones están justificadas por la evidencia obtenida. En la ejecución del trabajo de auditoría se hace uso de las siguientes NIA. NIA 220. Control de calidad de la auditoría de estados financieros. NIA 230. Documentación de auditoría. NIA 240. Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. NIA 400. Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. NIA 500. Evidencia de auditoría. NIA 520. Procedimientos analíticos. NIA 530. Muestreo de auditoría. Emisión del informe de auditoría. El responsable de la entrega del informe de auditoría es el encargado del trabajo de auditoría. En la auditoría fiscal hay que tener en claro qué es el dictamen fiscal y un informe fiscal. El dictamen fiscal es aquel documento en que consta la opinión relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la entidad, emitido por un auditor. El informe fiscal es el documento que contendrá un detalle del trabajo realizado por el auditor y los resultados obtenidos, lo cual constituye un fundamento de lo expresado en el dictamen fiscal. La emisión del informe fiscal deberá corresponder a periodos anuales comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Al momento de dictaminar fiscalmente, el auditor debe plasmar las obligaciones tributarias formales y sustantivas de la entidad, dejando constancia en el dictamen del cumplimiento o no de las obligaciones. ¿Cómo se integra el informe fiscal? Este debe contener: en un párrafo se expresará que se emite el informe con apego en el Código Tributario, las leyes tributarias y otros, y en relación con la auditoría practicada a los estados financieros, declaraciones tributarias de la entidad y a los documentos respectivos conforme a las NIA aplicables a la auditoría de cumplimiento. Deberá expresarse que, dentro de las pruebas llevadas a cabo en cumplimiento de las normas y procedimientos de auditoría, se examinó la situación fiscal de la entidad por el periodo que corresponde a dictaminar. Si el auditor encontrara cualquier omisión respecto al cumplimiento de las obligaciones de la entidad, las deberá revelar y detallar como parte de resultados de la auditoría. De lo contrario, se entenderá que no observa omisión alguna. Se hará mención expresa de que se verificó el cálculo y el pago de los tributos que se causen por ejercicio o periodo, así como las retenciones y percepciones del IVA, impuesto sobre la renta. Deberá detallar cualquier diferencia determinada o pago emitido independientemente de su importancia relativa. Se manifestará haber revisado en función de su naturaleza y mecánica de aplicación utilizada, en su caso, en ejercicios anteriores, las partidas que integran los siguientes anexos: conciliación entre el resultado contable y el fiscal para efectos del impuesto sobre la renta, conciliación de los ingresos dictaminados con las cifras determinadas a las declaraciones del ejercicio, la relación de tributos a cargo de la entidad. Se manifestará haber realizado las declaraciones presentadas por la entidad, así como las que se hubieren presentado por las diferencias de impuestos dictaminados en el ejercicio, comprobando su apego en las disposiciones legales tributarias, señalando aquel incumplimiento en que hubiera incurrido. Se hará mención expresa de que se ha revisado en su función a su naturaleza y mecánica de aplicación utilizadas en su caso en ejercicios anteriores, la de los ajustes practicados por la entidad. Quiere decir que el auditor deberá mencionar todas aquellas diferencias que la entidad hubiera encontrado en sus declaraciones u operaciones. Procedimientos de la auditoría fiscal. Son el curso de acción que un auditor puede utilizar para obtener material de evidencia. En el área fiscal se utilizan varios procedimientos o conjunto de técnicas, entre ellos podemos mencionar el cuestionario o guía fiscal, la realización de pruebas de cumplimiento, el procedimiento de las conciliaciones globales o determinadas confirmaciones verbales o escritas. Técnicas de la auditoría fiscal.
son los métodos practicados de investigación y pruebas que el auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para fundamentar su informe de auditoría. Para el área fiscal se define como las tareas, rutinas, gestiones o métodos para obtener material de evidencia respecto de los resultados de un balance, de un registro y de una declaración de impuestos. ¿Qué técnicas de auditoría fiscal pueden utilizarse? Tenemos la inspección, que sirve para verificar la existencia física de los bienes y documentos que forman parte del activo o de las obligaciones de la empresa. También podemos hacer uso de las confirmaciones, y estas nos sirven para asegurarse de la ocurrencia o no de un hecho proveniente de terceras personas. El uso de la investigación proporciona al auditor información en base a cuestionamientos que hace a los propios funcionarios o empleados de la empresa para conocer a fondo las operaciones económicas de la misma. La certificación se obtiene con documentos en el que se asegure la verdad de un hecho legalizado con la firma de una persona con autoridad. El cálculo consiste en la verificación de la exactitud aritmética de registros contables o la realización de cálculos de impuestos independientes para comprobar la exactitud de tales registros. En el uso de la observación, el auditor estudia y percibe de manera discreta los acontecimientos, hechos y gestiones que se realizan en la empresa. La aplicación del análisis consiste en el estudio que se realiza a ciertos hechos que permiten hacer conclusiones sobre el saldo, movimiento, documentos, registros y declaraciones. Normas aplicables en la auditoría fiscal son las NIAS, las NIC y las NIF. Normas internacionales de auditoría. Las NIAS son principios y procedimientos que debe de aplicar el auditor durante la auditoría de estados financieros. La IASB elaboró las NIAS con el objetivo de que exista un marco común con la práctica de auditoría de nivel internacional. En la actualidad, los auditores deben de elaborar su trabajo cumpliendo con las NIAS, ya que existen 37 NIAS. Las NIAS de la 200 a la 265 nos habla de los principios generales y responsabilidades. Las NIAS de la 300 a la 450 nos habla de la evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados. Las NIAS de la 500 a la 580 nos habla de la evidencia de auditoría. Las NIAS de las 600 a las 620, utilización del trabajo de otros. Las NIAS de las 700 a las 720, conclusiones e informe de auditoría. Y las NIAS de la 800 a la 810 nos habla de las áreas especializadas. El auditor debe de saber y cumplir con las NIAS para determinar la calidad y cuantitatividad de la evidencia para la realización de su informe. Normas internacionales de contabilidad, NIC, son un conjunto de pautas de carácter técnico que regulan la información económica que se debe de presentar en los estados financieros de las empresas con el fin de reflejar la situación empresarial de una compañía que opera en distintos países. Las NIAS fueron creadas en 1973 por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, quienes redactaron originalmente 41, actualmente están vigentes 25. El objetivo de las NIC es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa. Asimismo, las normas internacionales de contabilidad tienen como propósitos desarrollar para el interés público un conjunto de normas generales de contabilidad de elevada calidad, comprensibles y aplicables, que permitan exigir una alta calidad, transparencia y comparabilidad dentro de la información contenida en los estados financieros. Promover el uso y aplicación rigurosa de dichas normas. Conseguir la
divergencia entre las normas contables de ámbito nacional y las internacionales de contabilidad en soluciones de alta calidad técnica. Normas internacionales de información financiera, NIF. Estas son normas contables emitidas mundialmente por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. El IASB ha emitido 16 NIF y 21 interpretaciones, de las cuales están vigentes 13. La importancia de las normas internacionales de información financiera ofrece una gran oportunidad para mejorar la función financiera a través de un mayor consistencia en las políticas contables, mejorando la eficiencia y logrando beneficios potenciales de mayor transparencia. Principales impuestos en Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala nos menciona que el Estado debe de garantizar a todos los habitantes del país la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Para cumplir con este mandato es necesario tomar con recursos que provienen con su mayor parte de los tributos pagados por la población. El artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos habla del principio de legalidad, que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria. El artículo 243 de la Constitución de la Política de la República de Guatemala nos habla del principio de pago, de capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Para lograr un sistema justo y equitativo, debe tomarse en cuenta las aptitudes personales y tomar en consideración las diversidades individuales de acuerdo a la capacidad económica personal de cada contribuyente. El principio de la no doble o múltiple tributación. El Estado no puede permitirse que un mismo hecho generador sea agravado dos o más veces por dos o más sujetos activos de la relación tributaria. Como ejemplo, se puede mencionar el caso de contribuyentes residentes en el país que prestan servicios en territorio guatemalteco utilizado y pagado en otros países. El Código Tributario indica que tributos son los impuestos que el Estado exige a la población con el objetivo de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines y deberes. Impuesto es el tributo que tiene como hecho general. Arbitrio es el impuesto decretado por la ley a favor de una o varias municipalidades. Contribución especial. Las contribuciones especiales son tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, ya sea como pavimento o situación de alumbrado público, etc. Contribución especial por mejoras. Existe una plusvalía inmobiliaria, que es el aumento de valor de la propiedad. La Superintendencia de Administración Tributaria tiene a su cargo la recaudación de alrededor de 13 impuestos diferentes y cada uno su hecho generador distinto. Existen impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos se gravan de manera directa el patrimonio, los ingresos y las rentas de los contribuyentes. Entre ellos tenemos el impuesto sobre la circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos. Estos fondos en buena parte tienen como destino las municipalidades del país. Está normado por el decreto 70-94. El periodo de pago se realiza del 1 de enero al 31 de julio de cada año.
Impuesto sobre la renta. Es el impuesto que recae sobre las rentas o ganancias que obtienen las personas y empresas, entes o patrimonios nacionales o extranjeros, residentes o no en el país. Está normado por el Decreto 10-2012. Se genera cada vez que producen rentas gravadas. Se determina según su procedencia. A. Actividades lucrativas. B. Rentas del trabajo. Y C. Rentas de capital. Impuesto único sobre inmuebles, conocido como YUSI, es la contribución que los guatemaltecos dueños de bienes inmuebles rústicos, rurales y urbanos proporcionan al Estado. La mayor parte de lo recaudado es asignado a las municipalidades y está normado por el Decreto 15-98. El pago se realiza trimestral o anualmente. Impuesto de solidaridad. Está normado por el Decreto 73-2008. El pago se realiza trimestralmente. Lo realizan las personas o empresas afiliadas al régimen sobre utilidades del ISR que dispongan de patrimonio propio, realizan actividades mercantiles y agropecuarias y obtienen un margen bruto superior al 4% de sus ingresos brutos. Impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son aquellos impuestos que una persona debe pagar por el hecho de consumir o utilizar algo. Son más fáciles de recaudar, como por ejemplo el IVA. Impuesto al valor agregado. Está normado por el Decreto 27-92. La tarifa del IVA es del 12% del valor de cada producto o servicio que adquirimos. Los contribuyentes inscritos en el régimen general están obligados a reportar mensualmente el IVA pagado en sus compras y el IVA cobrado en sus ventas. Impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. Está normado por el Decreto 38-92. Las tasas del impuesto son las siguientes: gasolina super 4.70, gasolina regular 4.60, gasolina de aviación 4.70, diésel y gas 1.30. Lo recaudado es asignado a las municipalidades para el servicio de transporte, mejorar y construir y mantener la estructura vial tanto urbano como rural. Impuesto sobre la distribución de bebidas alcohólicas destiladas. Está normado por el Decreto 21-2004. La base del impuesto lo constituye el precio de venta al consumidor final, surgiendo por el fabricante o el importador. Las bebidas que pagan este impuesto son las cervezas y otras bebidas de cereales fermentadas, vinos espumosos, vinos vermouth y sidras, bebidas alcohólicas destiladas, bebidas alcohólicas mezcladas, el resto de bebidas fermentadas. Impuesto al tabaco y sus productos. Está normado por el Decreto 61-77. Lo debe pagar los fabricantes y los importadores. Todo lo relacionado con la siembra, cultivo, tránsito, manufactura, comercio, consumo, importación y exportación del tabaco y sus productos, además de fijar un impuesto para los cigarrillos fabricados a máquinas, nacionales e importados, así como los puros y mixturas. El monto del impuesto recaudado se destina a financiar el presupuesto del sector de salud. Impuesto a la distribución de cemento. Está normado por el Decreto 79-2000. La tarifa de este impuesto es de 1.50 por cada bolsa de 42.50 kilogramos de peso. La distribución de cemento en el territorio nacional lo debe pagar los fabricantes y los importadores de ese producto. Se genera al momento de la salida del producto. ¿Qué es una contingencia fiscal? La contingencia fiscal es el riesgo existente para los sujetos pasivos
de los tributos que surge como consecuencia de la necesidad de asumir obligaciones tributarias no ejecutadas adecuadamente o que son consecuencia de interpretaciones de las normas tributarias discutibles o no aceptadas comúnmente por la administración tributaria. Es decir, una posibilidad de que la institución estatal fiscalizadora puede realizar revisiones y ajustar los importes de los impuestos pagados por el contribuyente. La contingencia fiscal puede definirse como el importe de la obligación tributaria adicional en que puede incurrir una empresa o un particular como consecuencia de una aplicación inadecuada de la normativa tributaria o una falta a los deberes formales. Las diferencias entre la auditoría fiscal y la financiera. 1. La auditoría fiscal es un proceso independiente, mientras que la auditoría financiera es impulsada desde la propia empresa. 2. La auditoría fiscal es un examen objetivo del cumplimiento de las obligaciones fiscales. La auditoría financiera se centra más en el cumplimiento de las cuentas. 3. La auditoría fiscal se focaliza en los resultados contables. La auditoría financiera es el patrimonio y finanzas de la empresa. 4. La auditoría fiscal examina la situación tributaria de las empresas y la auditoría financiera la situación de los libros contables. 5. La auditoría fiscal la realiza un funcionario del Estado. La auditoría financiera, un auditor del sector privado. En conclusión, podemos mencionar que la auditoría fiscal es de gran importancia para las empresas en Guatemala, ya que a través de ella se puede determinar los aspectos fiscales que son obligatorios para el empresario guatemalteco, así como la correcta determinación de los impuestos.